But welcome to Acts chapter 2. Pero bienvenidos a Hechos, capítulo 2. I'm Martín Rafael Astorgo. Raise his hand. ¿Quién es? Martín, I don't see your video. Martín Rafael no se mira su video. Okay. There you go. Now it's connecting, I think. Nope. It's still not. Okay. All right. Pero si puede escuchar, Martín, solo escribe en el chat. Si puede escuchar, está bien. Solo escribe en el chat, sí, yo puedo escuchar. Si no, entonces no escriben nada. Si no me escuchas, no escribe nada, entonces. Obvio. Okay. So, all right. So we are going to be in Acts chapter 2. Vamos a estar en Hechos, capítulo 2. And for me, it's one of the most controversial parts to teach on. Para mí, esta es una de las partes más controversiales para poder enseñar. Because many of you are from different congregations. Porque muchos de ustedes vienen de diferentes congregaciones. With different perspectives on the gifts of the Spirit. Con diferentes perspectivas referente a los dones del Espíritu. We've got one side can be very extreme. Tenemos un lado, el cual es extremo. That believes any gifts of any kind, even new gifts exist. Que creen en cualquier don. They still exist. Que sigue existiendo. Whatever signs, whatever miracles. Cualquiera de las señales o milagros. They still exist today. Que siguen existiendo en el día de hoy. And in that extreme view, they even believe. Y en este extremo creencia. Okay. They still believe. Siguen creyendo. That there are even more signs and gifts. Que aún todavía hay más señales y dones. And revelations that can be given. Y revelaciones que han sido dadas. That weren't even in the Bible. Que ni siquiera existen en la Biblia. Then on the other side. Luego, el otro lado. Possibly my cousin might be watching this episode. Con mi primo que a lo mejor vaya a estar viendo este episodio. He's a pastor of an independent Baptist church. Él es un pastor de la iglesia independiente. And Bautista. They're very fundamental in the sense. Son muy fundamentales en el sentido. That they believe the signs and gifts were of a certain period. Que ellos creen de que las señales y los dones fueron para una temporada de tiempo que ya pasó. At least that's what they believed the last time I looked into them, okay? De menos eso es la creencia que yo leí que ellos creían hasta cierto tiempo, no sé ahorita. Okay, so Spencer, if I'm wrong on that one, correct me. If the Independent Baptist now believes in gifts of the Spirit, así que, those things, Spencer, perdóname si es que ahorita ya hay diferente forma de pensar, pero como yo lo leí, todavía estaba así. Okay, and then there's everything in the middle. Y luego están todos esos otros en el medio. Okay, so that brings up a lot of questions. Esto trae muchas preguntas. And the biggest one is, how do we apply Acts to the church today? Y la pregunta más grande es, ¿cómo es que podemos aplicar Hechos en el día de hoy? Because how we interpret this passage. Porque de la forma como nosotros interpretamos este pasaje is exactly how we're going to determine how it applies. Es exactamente como vamos nosotros a interpretar. A interpretar este pasaje. How it applies. Cómo aplica. Sorry, yeah, how it applies. Hey, we got one live person, Hondo. All right, so
That's going to be the big question in this chapter. Esta va a ser la mayor pregunta en este capítulo. Okay? How do we apply it? ¿Cómo lo aplicamos? And that depends on how we interpret it. Y esto depende de cómo es que nosotros lo interpretamos. Now, we all agreed last week, right? Ahora, todos estuvimos de acuerdo la semana pasada, ¿sí? The purpose for miracles Que el propósito de los milagros was what? To confirm a message era ¿qué? Era el confirmar un mensaje or to reinforce a message, o para reforzar un mensaje. right? That's what we got Sí. to last week. Or Eso fue lo I que think it was estudiamos week la one, semana right? pasada. Or week one of the two. En la semana 1, la semana 2. Fue la semana pasada. So if we see in the book of Acts, Así que si nosotros vemos en el libro de los Hechos, all throughout the book, a través de todo el libro, that whenever there's a miracle, que donde hay un milagro, it always confirms a message, siempre confirma un mensaje okay, from a messenger. de algún mensajero. It's like God's fingerprint Es como la huella de Dios saying that this cannot be anything but me. que está diciendo esto no puede ser otra cosa más que yo mismo. Okay. It's God's proof Es la prueba de Dios that this person is speaking my words que esta persona, o sea, el mensajero, está hablando mis palabras and I want you to hear his message. y quiero que escuchen su mensaje. Okay. So, all right. So I think we had a couple more people join in. Nope. Okay. We got messages and what's up. So if any of you want to jump on that and answer to them, if they have questions on something. Tenemos mensajes. Si alguien quiere responder. Hang on one second. He's asking for the link. So give me 1 second. Un momento. I'm not going to do this every time, but I'm going to do it this time. Okay. No voy a hacer esto todo el tiempo, pero por ahorita lo voy a hacer. Okay. All right. Let's see if he can link in that way. All right. So what we find in the opening verses of Acts, you guys all read it, right? First, you guys all read From it. the beginning. You guys all read it, right? Todos leyeron, what, the chapter 2? Yeah. El capítulo 2, ¿sí? Sí. Okay. Okay, bueno. All right. So I'm not going to go through verse by verse, but I want to just look at some things, okay? No voy a ir a versículo por versículo, únicamente quiero enfocarme en ciertos topics, Robert. Yeah, cosas. Tema. Ajá. Okay. So in that second chapter, En este segundo capítulo, verses 1 through 13 is los what happens. versículos del 1 al 13 That's what happens. es lo que sucede. Now, this is what Jesus had been talking about Esto es de lo que Jesús había estado hablando when he says, you will be filled with the Holy Spirit. cuando dijo, van a ser llenos del Espíritu Santo. And he told them, go to Jerusalem and wait there. Y les dijo a ellos, vayan a Jerusalén y espérenme allí. Because that's where you're going to receive the power Porque allí es y esperen allí, porque allí es donde van a recibir el Espíritu Santo, the power, el poder del Espíritu, okay, the power to be my witnesses. para que sean mis testigos. Okay, so here's one model we can already apply Aquí está un modelo de los que ya podemos aplicar today. hoy. If God expects you to do something, Si Dios espera que tú hagas algo, he will tell you Él te dirá and he will give you the power to do it, y te dará el poder para hacerlo. right? ¿Sí? It's pretty obvious from this. This is his model. Es muy obvio. Aquí, este es su modelo. Luke even makes sure that it's repeated multiple times. Lucas también se aseguró de que fuera repetido varias veces. He recorded it in his gospel. Lo registró en su evangelio. Now think about this. Jesus taught for 4 years.
Piensen esto, Jesús predicó por 4 años, 3 to 4 years, okay? de 3 a 4 años. And they didn't write everything down, Ellos no escribieron cada cosa. okay? So, because they didn't write everything down, Y porque no escribieron cada cosa, what it means lo que quiere decir is that what they did write down, it's important, es que lo que sí escribieron es importante. okay? It was the essential thing that they wanted us to know, Fueron las cosas esenciales que quería que nosotros supiéramos. okay? And he wrote multiple times Y él escribió muchas veces about what Jesus said about the Holy Spirit. sobre lo que Jesús dijo sobre el Espíritu. He even modeled it in his example in his own life. Aún él mismo modeló en su propia vida, en his times, In his life, en su vida. okay? What he did Y lo que hizo is he went out to the desert. es que él salió al desierto, He spent time with God, pasó tiempo con Dios, with the Father, con el Padre, where the Father told him what he was going to be doing. donde el Padre le dijo lo que él iba a estar haciendo. He told him what his mission was. Le dijo cuál iba a ser la misión de Jesús. Jesus did this before every phase of his ministry. Jesús hizo esto cada vez que iba a empezar otro ministerio, Or a part o of his otra ministry. parte del ministerio. Okay? He went out by himself, Salía él solo, went with the Father, se iba con el Padre, and he told us what happens. y él nos dijo qué era lo que sucedía. He says, I only say what my Father tells me to say. Él dijo, yo únicamente digo lo que el Padre me dice que diga. He says, I only do what I see the Father doing. Yo únicamente hago What I What see he the see- Father doing. lo que yo veo que el Padre hace. That's what he said, okay? Es So lo que that's dijo. open for interpretation, but that's what he said. Okay? So he says, these are the things I have received from my Father. Estas son las cosas, dijo, que yo recibo del Padre. And before he started his ministry, Y antes que él empezara su ministerio, he spent time alone. él pasaba tiempo solo, Then he went, luego iba, was baptized, luego fue bautizado, and then John saw the Holy Spirit descend on him. y Juan vio al Espíritu Santo descender sobre él. Okay? And that was the sign that John had been told. Y esa fue la señal que se le había dicho a Juan. John had been told that the one who you see, A Juan se le había dicho, al que veas the Holy Spirit descending like a dove, que el Espíritu Santo descienda sobre él como paloma, that is the one ese es él who I will give all the power of the Holy Spirit to. a quien yo le daré todo el poder del Espíritu Santo. What was the end? He will give the Holy Spirit to him. All of the Aquí- power of the Holy aquí. Spirit will Okay, be given to that person. all right. So, están. Okay? So, and then he began his ministry. Luego empezó su ministerio. At the end of his ministry, he told the disciples, Al final de su ministerio, él le dijo a los discípulos, wait for the Holy Spirit. esperen por el Espíritu And when Santo. he comes, Cuando él venga, he's going to teach you all the things él les va a enseñar todas las cosas that I taught you. que yo les enseñé. And he's going to help you to understand it. Y les va a ayudar a entender, a Okay? entenderlas. Uh-huh. Ok, Those things. estas cosas. So he models that for us. Él modeló esto para nosotros. And then we see the apostles do the same thing. Y luego vemos a los apóstoles que ellos hacían lo mismo. And we're going to see this all through the book of Acts. Y vamos a verlo esto a través de todo el libro de los Hechos. We're going to see men and women
Vamos a mirar a hombres y mujeres who received their mission quienes recibieron su misión and then were filled with the Holy Spirit y luego fueron llenos del Espíritu Santo, and given the power to do their ministry. dándoles el poder para hacer su ministerio. Now it's a big debate, and it's a good debate, Ahora, es un gran debate, pero es un buen debate about whether the signs that show that still happen. sobre que si las señales de esto todavía siguen siendo. But nobody denies Pero nadie niega that the event happens. que el evento sucede. Everybody's in agreement within the church. Todos están de acuerdo dentro de la iglesia. You need the power of the Holy Spirit to do ministry. Necesitas el poder del Espíritu Santo para hacer el ministerio. You need direction from the Lord, Necesitas dirección del Señor, vision from the Lord, visión del Señor and the power to fulfill that vision, y el poder para llenar esa visión. right? ¿Sí? Everybody agrees on that. Todos están de acuerdo en esto. So Sí. that's a point we can build on, okay? Este es un punto de donde podemos empezar a edificar. It's a good debate, Es un buen debate. whether the signs Si las that señales accompany that event, whether accompany, the signs that accompany that event, que acompañan a los eventos, whether those still happen the same way. si siguen sucediendo de la misma manera. But what we should be able to come together on Pero en lo que debemos de juntarnos todos, is even in like a conference or a retreat, es que aún en un retiro o una conferencia with multiple denominations donde haya múltiples denominaciones who have all different views, que tienen diferentes puntos de pensar, we should be able to come together pueden llegar a estar de acuerdo that we need the power of the Holy Spirit. en que necesitamos el poder del Espíritu Santo. Okay? That we can all agree on. En esto todos estamos de acuerdo. And that's exactly what you see here. Y es exactamente lo que estamos viendo aquí. This is the model. Este es el modelo. They received instruction from the Lord. Ellos recibieron instrucción del Señor. They were told what their ministry was going to be. Se les dijo cuál iba a ser su ministerio. They were to be witnesses Ellos iban a ser testigos of all that Jesus taught and did, de todo lo que Jesús hizo that he taught and did y que enseñó for those 3 years. durante esos 3 años. But not only that, Pero no nada más eso. the proof of what he taught and what he did La prueba de lo que él enseñó e hizo is his resurrection. fue su resurrección. And they were to be witnesses of that. Y ellos tenían que ser testigos de eso. Okay? So that was their ministry. Ese fue su ministerio. And they received the power to do it. Y recibieron el poder para hacerlo. And it was accompanied by a supernatural event, It was accompanied, accompanied y fue acompañado by a supernatural event por un evento supernatural that nobody could say was fake. que nadie pudo decir que era Falsidad o mentira. que era falso. Okay? Fraude. Okay? You can't fake this. No puedes ser Fingir. fraude esto Faint here, right? Fake. oh, sí, no puedes fingir una resurrección. And you can't fake speaking in a foreign language that you've never learned. Okay, one more time because I can't. And you hear. can't fake Y no puedes fingir speaking in a foreign language hablar una lengua extranjera that you have never learned. que nunca antes habías aprendido. Now, just to make sure that they knew it was supernatural, Ahora nada más para asegurarse que era supernatural.
God had all 11, or maybe 12, depends on Matthias. Okay, we had all 11, all of the apostles. Tuvimos a todos los apóstoles, All of them spoke in languages todos ellos hablando en lenguas that was extranjeras understood by the people around them. que fueron entendidas por todas las personas que estaban a su alrededor. It's very clear in what happened. Es muy claro lo que sucedió. Now, there's a lot of controversy of how that happened. Ahora hay mucha controversia en cómo es que esto sucedió, And because there's the Greek isn't exact on porque el griego no es totalmente exacto whether they spoke the language en que si ellos hablaron la lengua or they were just heard in the language. o nada más escucharon en su lengua. Maybe they were preaching in Aramanian Quizá Okay, ellos estaban en predicando en arameo or What? Hebrew, o hebreo and everybody heard them in their native languages. y todos lo hayan escuchado en su propia lengua natal. All we know is that they spoke with the gift of what we call tongues, Lo único que nosotros sabemos es que ellos hablaron en un poder que nosotros le llamamos lenguas, okay? That was a known language. que era una lengua conocida. The word in the Greek is it talks about a language spoken, not just En el language. griego, la palabra se refiere a una lengua que literal. un idioma. Un idioma, that's right, the word, glosa. Okay? So this is what we have as the first evidence of that gift of tongues. Esto es lo que tenemos como una primera evidencia del don de lenguas. Okay? So we have to be very careful Tenemos que tener mucho cuidado when we begin to adopt doctrines cuando empezamos a adoptar doctrinas that are different than this. que son diferentes que lo I'm not que saying that they're está aquí. wrong. Yo no estoy diciendo que están mal. What I'm saying is we have to be careful. Lo que estoy diciendo es que tenemos que tener cuidado. Okay? Because if it's not in the scripture, Porque si no está en las escrituras, and unless you attend one of the churches that believes in new revelations, new gifts, a menos de que asistas a una de las iglesias en que crean en los nuevos dones y las nuevas revelaciones. okay, if you belong to that, that's fine. Si tú perteneces a una de ellas, está bien. But know how to defend that from the Bible, okay? Pero sabe cómo defenderlo eso bíblicamente. Okay? If you believe in that, that's fine, but defend it. Si lo crees así, está bien, nada más defiéndelo. Okay? Show it in the Bible that it does exist, okay? Enséñalo bíblicamente que sí existen. And be consistent, Y sé consistente. okay? I've met a lot of people that believe in new revelations, Yo conozco muchas personas que creen en las nuevas revelaciones, but then when somebody disagrees with them, pero cuando una persona está en desacuerdo con ellas, they won't accept it no matter what. no lo aceptan, no importa qué. But I thought there were new revelations. Pero yo pensaba que eran unas nuevas revelaciones. What happened? ¿Qué Only sucede? for you? ¿Únicamente para ti? You know, if you believe in new revelations, then you have to be open to any revelation. Si crees en una nueva crees en nuevas revelaciones, entonces tienes que estar abierto a otras nuevas revelaciones, Okay, even if they contradict what you were taught, aunque contradizcan lo que tú estés enseñando. be consistent. Tienes Okay, que ser consistente. okay. So, unless you're the new prophet of the new church, A menos que tú seas el nuevo profeta de la iglesia, of the new church, de la not nueva, our church, de but la a new nueva one. iglesia. That's a different church. It's una iglesia diferente. Okay, so there are those, but if you don't hold to that view, Pero si tú no crees en eso, that there's new revelations, new miracles, de las nuevas revelaciones y los nuevos milagros,
then we have to base what we read on what we believe, tenemos que basar lo que nosotros creemos on what we find in the Bible. en lo que está en la Biblia. And what we see here for tongues Y lo que vemos aquí con respecto a las lenguas is a person speaking in a language that they didn't know, es una persona hablando un idioma que no conocía and another person did. y que otra persona sí conocía. And they did understand it. Okay, y sí lo entendían. And it was because the other person Y eso fue porque la otra persona was not a believer, no era creyente and God wanted to prove to them y Dios quería comprobarles a ellos that this message was from him. que este mensaje era para ellos. And that's exactly what we see Peter explain. Y es exactamente lo que vemos a Pedro explicando. Peter says, don't stand wondering what's happening. Pedro les dijo, no estén Asustado, asustados asombrado. mirando lo que está sucediendo. Okay. This is what the prophet Joel was talking about. De esto es de lo que el profeta Joel se estaba refiriendo. Now I want to talk about one point there in that verse. Quiero hablar sobre este punto en este versículo. Okay. It says, when he Dice, starts talking about the prophet Joel, y empieza a verse hablar 17. sobre... What? when he starts talking about what Joel was saying, Cuando empieza él a hablar sobre lo que Joel estaba diciendo, in verse 17, en el versículo 17, somebody read that verse. alguien por favor lea ese versículo. Two 17. I gotta unmute your mic, Arturo. You gotta unmute your mic, Arturo. Isabel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Isabel. Martín, Rafael, ¿cómo está? Okay, so somebody read 2:17. Ok, Alguien por favor lea el capítulo 2, versículo 17, por favor. sí, aquí. Y en los postreros días, dice Dios, vendrá de toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Okay, so look at that first part. In these last days. Miren esa primera parte donde dice en los últimos días. How often do we hear today talked about as the last days? ¿Qué tan seguido escuchamos nosotros hablar sobre los últimos días? Peter says 2,000 years ago was the last days. Pedro dijo que los últimos días eran hace 2000 años. That's the last days. Esos eran los últimos días. And I see your faces going, Miro sus That's caras interesting. como preguntándose. So it helps us to understand what the scripture talks about. Como ven, esto nos ayuda a entender de lo que la Biblia se está refiriendo. Whenever it mentions the last days, Cada vez que se menciona los últimos días, it starts right here at Pentecost in Acts 2 empieza aquí en el Pentecostés, en Hechos 2, until the end of the world. hasta el final del mundo. Those are what the Bible calls the last days. Esto es lo que la Biblia menciona como los últimos días. So we have to keep that in mind when we're interpreting events. Así que tenemos que mantener esto en mente cuando estamos interpretando eventos. Okay. For example, Por in ejemplo, Revelation, en Apocalipsis it says dice that at the end of the 7 years, que al final de los 7 años, at the end of the 7 bowls, al final de los 7 tazones, okay, there will be an angel that goes out habrá un ángel que saldrá and proclaims the gospel. y proclamará el In evangelio. fact, I think it says 4 angels that go out, Creo que dice que son 4 ángeles que saldrán and they proclaim the gospel y proclamarán el evangelio to all the world
a todo el mundo, to every people, a cada persona, in every nation, in every tongue. en cada nación, en toda nación y en toda lengua. Okay? And then Y luego Satan is kicked out of heaven, Satanás será bajado del cielo, sent down to the earth, será mandado a la tierra and then sent down to hell y será mandado al infierno and chained for 1,000 years. y será encadenado por 1000 años. Okay? Now in Matthew, Jesus said, Ahora en Mateo, Jesús dice, the gospel is going to be proclaimed through all the earth, el evangelio va a ser proclamado a través de todo el mundo and then the end will come. y luego el final vendrá. Now those two fit pretty good. Ahora esos dos encajan muy bien. Okay? And that's the only way that the Yes. gospel could be preached throughout all the world. Y esta es la única forma en la que el evangelio se puede proclamar en todo el mundo And make sure that everybody heard it. y asegurarse de que todos lo escuchen, No matter where you are, sin importar dónde estés. if you hear an angel preaching, Si escuchas tú a un ángel que está predicando, God, just like at Pentecost, Dios, igual que en el Pentecostés, can have you hear it in your language, puede hacerte escucharlo en tu propia lengua, okay? Just like he did here at Pentecost. así como lo hizo aquí en el Pentecostés. Now, it might be millions of angels. Ahora, pueda que haya millones de ángeles. Maybe the 4 is symbolic, maybe it's literally 4. We don't Quizá know. el 4 sea simbólico nada más, quizá no. Okay? Just means all corners of the earth, the 4 parts of the earth, you know? Esto quiere decir que, únicamente quiere decir que todos los 4 esquinas del Partes. mundo, o sea, todo el mundo, Yeah. So it could be symbolic for that. puede ser simbólico para eso. But we know the gospel gets preached Pero nosotros sabemos que el evangelio será predicado so that every person on the planet para que cada persona en el planeta gets one last chance to repent and believe. obtenga una última chance para que se puedan arrepentir y creer Before the end comes. antes de que venga el final. Okay? So, and that fits exactly what Jesus said. Y esto encaja exactamente en lo que Jesús dice. So, if we think the gospel has to be preached Así que si pensamos que el evangelio tiene que ser predicado before the rapture comes, antes de que venga el rapto, like I've read in many, many books, como lo he leído en muchos libros, they use it as a motivation to get you to evangelize. que lo usan como motivación para evangelizar. Go out and preach the gospel. Les dicen, vayan y prediquen el evangelio, Because when the gospel goes out to all the world, porque el evangelio, cuando el evangelio vaya a todo el mundo, Christ is going to return Cristo va a regresar and put an end to all of this. y va a ponerle un fin a todo esto. And not only is that physically impossible, Y no nada más esto es físicamente imposible, but it makes his return dependent on us. pero además nos hace como que Cristo depende de nosotros. Okay? And we read last chapter, Y leímos, we we read read last in the chapter, last chapter leímos en el último capítulo that when they asked Jesus, que cuando le preguntan a Jesús, when are you going to establish your kingdom? ¿cuándo es que vas a establecer tu reino? He says, Él you don't dice, need to know. no necesitas saberlo. You go and be my witnesses. Ustedes vayan y sean mis testigos. That's your job. Ese es su trabajo. Go wait for the Holy Spirit. Vayan y esperen al Espíritu Santo. When he gives you the power, Cuando les dé el poder, do what I've taught you for the last 3 years. hagan lo que les he enseñado en estos últimos 3 años. Be my apostles. Sean mis apóstoles. And that's exactly what Peter did, Y es exactamente lo que hizo Pedro and the other apostles. y los otros apóstoles. Okay? So they preached, and
He starts off by saying, in these last days, in the last days, Así que empezó diciendo, en los últimos días, I will pour out my spirit on all flesh. one more time. I will pour out my spirit on all flesh. Echaré mi espíritu sobre toda, every person or every flesh, On all flesh. en toda carne, Okay. And on your sons and your daughters, en sus hijos y sus hijas, they will prophesy. profetizarán. Now, we don't know if between 17 and 21, Ahora no sabemos lo que entre el 17 y el 21, if Peter understood that all these things just got fulfilled. si Pedro se dio cuenta que esto acababa de suceder, Because in verse 16, he said, porque en el versículo 16 dijo, what you just saw lo que acaban de ver is what the prophet Joel talked about. es de lo que el profeta Joel habló. And then he says what Joel says. Y luego dice lo que Joel dijo. Now, it's possibly that he didn't just talk about the first part, Ahora es posible que no hayan hablado de la primera parte, that he only talked about the first part. que únicamente habló de la primera parte And continued on y que continuaba, because in verse 21, he gets to his point. porque en el versículo 21 continúa con su punto de vista. Okay. And so maybe he was just quoting the entire prophecy. Así que quizá nada más, that he wasn't, Robert? It may be that he was quoting the entire prophecy. Probablemente que él haya estado, Citando, que haya continuado con la primer parte, that he was quoting the entire prophecy. que él estaba Citando. citando toda la, it's breaking up. Toda la profecía. Okay. All of the prophecy. Okay, toda la profecía. Because at the end, Porque al final, he wants to get to his point. él quiere llegar a su punto. And that point was, Y ese punto era everyone who calls upon the name of the Lord que todos los que llamaran en el nombre de el Señor will be saved. serían salvos. Okay. Is it clear now? Yeah, it gets some little Okay. breaks. So then after he reminds them what Joel was saying, Después de que él les recordó lo que Joel decía, then he goes back to history. luego regresa a la historia, The last 4 years, los últimos 4 años. he said, men of Israel, hear these words. Dijo, hombres de Israel, escuchen estas palabras. Now, these are some really interesting things he says here, Aquí están unas cosas muy interesantes que él dijo, because nobody argues with him about what he says. porque nadie argumentó con él sobre lo que dijo. He says, this man, Jesus of Nazareth, Dijo, este hombre, Jesús de Nazaret, God proved he was with him. Dios comprobó que él estaba con Jesús, Dios es con él. con él, Okay. With mighty works and wonders and signs con cosas grandes, maravillas y Señales. señales. Okay. That God did through him, que Dios hizo a través de él. and you yourself know Y ustedes mismos saben that Jesus, que Jesús, according to God's plan, de acuerdo al plan de Dios, you crucified and you killed him. lo crucificaron y lo mataron. That's a hard message to preach. Este es un mensaje muy difícil de predicar. Now, we think we're being a little hard when we say, Ahora nosotros pensamos que estamos siendo un poco duros cuando decimos, when we condemn a non-believer cuando condenamos a un no creyente for their sins. por sus pecados. Okay. But we have to understand the context. Pero tenemos que entender el contexto. These are Jews Estos son judíos, who knew the gospel quienes ya conocían el evangelio according to what Jesus had taught them, de acuerdo a lo que Jesús les había enseñado and they rejected it. y lo rechazaron.
Okay, these are also Jews También estos son judíos, who were familiar with the Old Testament, quienes estaban familiarizados with the one, with the Old Testament, con el Antiguo Testamento and they knew the prophecies. y conocían ellos las profecías. They knew the Messiah was coming. Ellos sabían que el Mesías vendría Okay, and that he would be the savior of Israel. y que él sería el Salvador de Israel. Okay, so the first thing that Peter does, Lo primero que hace Pedro, and this is the first thing that we can learn y esto es lo primero que nosotros podemos aprender, when we have to preach a hard message to somebody, cuando tenemos que predicarle un mensaje duro a alguien, he doesn't tone it down. él no lo suaviza el tono. Okay, he says, you crucified Le dice, lo crucificaron the Messiah. al Mesías. But he does say something very important here. Pero sí dice algo muy importante aquí. He says, Jesus was delivered up. Dice, Jesús fue liberado, No, he was Deliberado. delivered according, he was given to you se les fue dado a ustedes according to the plan of God, de acuerdo al plan de Dios okay, and God's foreknowledge. y el conocimiento de Dios. Look at this. It's like a sandwich right here in Miren verse esto. 23 and 24. En los versículos 23 y 24 es como un sándwich. He says, Jesus, Dice Jesús in the middle is the meat. en medio de la carne, You crucified and killed him. lo crucificaron y lo mataron, But on the outsides of it, he says, pero afuera les dice, this happened according to God's plan. esto sucedió de acuerdo al plan de Dios And God raised him up y Dios lo levantó. so that what you did doesn't really even matter anymore. Así que lo que hicieron en realidad ya no tiene importancia. Now, when we want to preach a hard message to somebody, Ahora, cuando nosotros queremos predicarle un mensaje duro we a should, alguien, we should remember this. debemos de recordar esto. Begin with something easy to accept, Empiecen con algo que sea fácil de aceptar, that's true, que es verdad, que sea verdad, but it makes it easier for them to accept their guilt. pero que sea fácil para que ellos acepten su culpa Okay? And then end it with something that lets them know y luego terminen con algo que los hace saber, something like, but don't worry because what you did algo como, pero no se preocupen porque lo que hicieron or what you're doing, o lo que están haciendo, because that doesn't stop God's plans. porque eso no para el plan de Dios. God's going to do what he's going to do, Dios va a hacer lo que va a hacer, no matter how much we rebel against him. sin importar qué tanto nos rebelemos en su contra. God's still going to do what he wants to get done. Dios, como quiera que sea, va a hacer lo que Él quiere que se haga. He can do it through us. Él lo puede hacer a través de nosotros, He can do it against us. lo puede hacer en nuestra contra, Okay. But he's still going to do it. pero como quiera que sea, lo va a hacer. I want to give an example of a kid practicing homosexuality, okay? Les voy a dar un ejemplo como este muchacho que estaba practicando homosexualidad. Okay. Just as a hypothetical, okay? I'm not Nada saying it más is como- somebody. Como no es exactamente de alguien en particular, es algo hipotético. Okay. So if we had to tell him Si le tuviéramos que decir, homosexuality is a sin, la homosexualidad es un pecado, it's against God. está en contra de Dios. What I've seen Lo que he visto is there's such an emphasis on that sin es There- que hay tanto énfasis en el pecado, okay, O en on ese that pecado. sin. Is it breaking up? yeah, keep on going. There's- It's just There's little- such an emphasis on that sin right. We got that. that
it almost is like shaming him into believing. que es casi como avergonzarlo de su pecado. Okay. Instead of saying something like, En lugar de decir algo como, hey, we're all born in sin hey, todos fuimos nacidos en pecado and we all have to fight against it. y todos tenemos que pelear en contra del pecado. And to walk with God, Y para andar con Dios, we have to repent of it. tenemos que arrepentirnos. Now, homosexuality is a sin Ahora, la homosexualidad es un pecado like any other. como cualquier otro. It's a sin and it's an offense. Es un pecado y es una ofensa. But Jesus died for that sin Pero Jesús murió por ese pecado so that you're not condemned for that sin. para que tú no seas condenado por ese pecado. Now, isn't that a lot easier to hear? ¿Que no es más fácil escucharlo así? It's a big sandwich of grace. Es un gran sándwich de gracia Where you don't sugarcoat, you don't tone it down, donde no lo suavizas, but you don't have to shame the person into believing. pero no tienes que avergonzar a la persona para que lo crea. Okay? Because if they hear the good news, that's the Porque- end. Si ellos escuchan la buena nueva, ese es el final And it's also the beginning. y también es el principio. The good news is you're not alone. La buena noticia es de que no estás solo. You're a sinner like the rest of us. Tú eres un pecador igual que todos nosotros. But the other side of the good news Pero el otro lado de la buena nueva is we don't have to stay that way. es que no nos necesitamos mantenernos de esta forma. You know, I have my own sins that I have to deal with daily. Yo tengo mis propios pecados con los que tengo que confrontarme todos los días. If you want to know what they are, ask my wife. Si quieren saber cuáles son, pregúntele a mi esposa. Okay, because she sees me every day, all day. Porque ella me mira todos los días y todo el día. She knows my good and my bad. Ella conoce mi bueno y mi malo. And all of us have that. Y todos tenemos esto. Some of you guys are way more holy than I am, but hey, Muchos de ustedes son más santos que yo, but none of us is Jesus, right? pero ninguno de nosotros somos Jesús, ¿verdad? Okay. So that's Así how we que- can communicate the message. Así es como podemos comunicar el mensaje. Look at how Peter did it. Mírenlo como lo hizo Pedro. He had to tell the Jews, you killed your own Messiah. Él tuvo que decirle a los judíos, han matado a su propio Mesías. But because he said it so gracefully, Pero porque lo dijo con tanta gracia and because it was confirmed miraculously y porque fue confirmado milagrosamente with signs from God, con señales de Dios, things supernatural cosas supernaturales that you cannot fake. que no se pueden fingir. Okay. Because of that, Por esto they heard him. lo escucharon. And how many people got saved that day? ¿Y cuántas personas fueron salvas ese día? 3,000 men. 3,000 hombres. Okay, well, it says 3,000 souls, so we don't know if it's just men. Okay, Dice 300 almas, no sabemos si eran únicamente hombres. so I imagine a lot of women were in that group. Yo me imagino que muchas mujeres estaban dentro de ese grupo, Okay, but they were cut to the heart. pero fueron directos al corazón. And you notice he has to say it again in verse 36. Y notan que lo tuvo que volver a decir en el versículo 36. He said, let all of the house of Israel know Les dijo, dejen que toda la casa de Israel lo sepa for certain con seguridad that God has made Jesus, que Dios ha hecho a Jesús, Lord and Christ. Señor y Cristo. That means King and Messiah, Esto quiere decir Rey y Mesías, who you crucified. a quienes ustedes crucificaron. That's a hard message. Este es un mensaje muy duro.
but because it's so full of the Spirit, pero porque está lleno del Espíritu, the Spirit of wisdom, el Espíritu de sabiduría, the Spirit of grace, el Espíritu de gracia, the Spirit of mercy, el Espíritu de the misericordia, Spirit of truth, el Espíritu de verdad, the Spirit of love, el Espíritu de amor, because it was so full of the Spirit, porque estaba tan lleno del Espíritu, they were cut to the heart, it says. fueron directos al corazón. And their response is, Y su respuesta fue, what shall we do? ¿qué debemos hacer? He says, repent, Él les dijo, arrepiéntanse, be forgiven for your sins, sean perdonados de sus pecados. and you can be a part of what you're seeing, Y ustedes pueden ser parte de lo que están viendo, because the promise is for you, porque la promesa es para ustedes, for your children, para sus hijos and for all those who are far off, y para todos aquellos que están desviados. everyone who the Lord calls to himself. Para todo aquel que Dios los llame para sí mismo. What is that promise? ¿Qué es esa promesa? Repent, Arrepentimiento, be baptized, sean bautizados, be forgiven for your sins, sean perdonados de sus pecados and be filled with the Holy Spirit. y sean llenos del Espíritu Santo. And after here, we get the model for the church Ahora, today. después de aquí es donde empezamos a tener el modelo para la iglesia, para el And día de there hoy. is really no other verse in the Bible Pero en realidad no hay otro versículo en la Biblia that captures the life of the early capture. church better than verse 42. la vida of the church better than Verse 42. que La vida de la capture iglesia. la vida de la iglesia mejor que en el versículo 42. This is what they did. Esto es lo que hicieron. They devoted themselves to learning the apostles' teaching. Fueron devotos de las enseñanzas de los apóstoles. How can we do that today? ¿Cómo es que lo podemos hacer en el día de hoy? Ahora, How can we do it? ¿cómo lo podemos hacer? Pretty simple. We have the New Testament, right? Muy sencillo. Ahora tenemos el Antiguo Testamento, ¿verdad? Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, perdón. Okay. That's the apostles' teaching. Estas son las enseñanzas de los apóstoles. And just so we don't ignore the Old Testament, though, Y nada más para que no ignoremos el Antiguo Testamento, the New Testament talks about the Old. el Nuevo Testamento habla sobre el Viejo Testamento, It interprets the Old. interpreta al Antiguo Testamento. Okay. So we need to know the Old to understand the New. Así que tenemos que saber el Antiguo para poder interpretar el Nuevo. They didn't Testamento. just say, hey, we're saved, we're going to heaven. No nada más dice, somos salvos y vamos a ir al cielo. So let's go tell everybody, hey, you can get saved too. Así que vamos a decirle a los demás, ustedes también pueden ser salvos. They said, Ellos dijeron, let's learn vamos a aprender everything Jesus taught the apostles. todo lo que Jesús le enseñó a los apóstoles. The second thing we see is they did it together. La segunda cosa que vemos es que lo hicieron juntos. They devoted themselves to teaching Ellos se dedicaron a las enseñanzas and fellowship, y al compañerismo and the breaking of bread is communion. y al compartimiento del pan como comunión, It's remembering what Jesus did, recordando lo que hizo Jesús and prayers. y en oración. They communicated with God Se comunicaron con Dios through prayer, a través de oración, and that's listening and talking. y esto es escuchando y hablando. Okay. They remembered the cross. Recordaron la cruz, They were united together, estaban unidos, juntos, and they submitted to the teaching of the leaders. y se sujetaron a las enseñanzas de los líderes. Okay. That's what we see. Es lo que vemos. Is that you? What? Okay. No, it's somebody. Quitando. Okay. So, and it said, Y dice, and
In verse 43, el del versículo 43, everybody was amazed, que todos estaban maravillados and many wonders and signs were done through the apostles. y que muchas señas y maravillas estaban siendo hechas a través de los apóstoles. Okay, so Luke makes sure we know that there's a confirmation Lucas se asegura de que allí hay una confirmación continuously continuamente of the message that was being taught. del mensaje que se estaba enseñando. Okay, so he just said they devoted themselves to the apostles' teaching, Acaba de decir que se dedicaron a las enseñanzas de los apóstoles and the apostles continued to get signs and wonders to confirm Y- their message. y los apóstoles seguían obteniendo, Robert, That's good. señales y Maravillas, milagros. maravillas por los, Okay, por, And what's por the los result? apóstoles. I'm sorry. and what's the result? ¿Y cuál fue el resultado? Now, this is the part that we can use as a guide, Ahora, esta es la parte que podemos usar como una guía, but we can't do this literally pero no podemos hacerlo literalmente because it's not the culture. porque no es la cultura. Okay, we can model the concept Podemos modelar el concepto because what they did, porque lo que ellos hicieron, they sold their possessions ellos vendieron sus posesiones, and they gave it to the apostles se la dieron a los apóstoles and they distributed it to everybody evenly. y los apóstoles la distribuyeron entre todos de forma igual. So you might have a house worth $1 million pesos. So, pudieras haber tenido una casa, o puedes tener, Robert, Yeah, you might have had a house What- that was $1 million o pesos, pudieras haber tenido una casa que valía $1,000,000 and somebody else a house that's a $500,000. y otra que tenga una casa por $500,000. Okay, and they all sold it. Y todos lo vendieron, They gave their stuff back. los vendían, They gave it to the apostles, se las dieron a los apóstoles and maybe they received back 120,000 each. y quizá a todos les tocaban como 120,000 cada uno. Now, it doesn't say they sold houses, first off. Ahora- Okay? Let me say that. Primero que nada, déjenme decirles que no dice que vendieron casas, Because many of the people there didn't live in Israel. porque muchas de las personas de allí no vivían en Israel. Okay, it says that they came from all over the land Nada más dice que vinieron de todas partes de la tierra for this event for Pentecost. para el evento del Pentecostés. Oh yeah, don't let me forget to talk about Pentecost and what it was because it's very symbolic. Okay. No me permitan olvidar. irme sin decirles sobre el evento del Pentecostés porque es muy importante, Muy simbólico. muy simbólico. Okay, so, but to finish up this point first, Pero para terminar este punto primero, okay, the people who were believers, la gente que eran creyentes, 3,000 people now, 3,000 personas ahora, with a couple hundred disciples, con unos cuantos cientos de discípulos, who were believers before, quienes eran creyentes okay, anteriormente. okay, they sold their possessions, Estos vendieron sus posesiones, the things they had with them. las cosas que tenían con ellos. Now remember, in Israel, a house was not a possession. Ahora recuerden que en Israel la casa no era una posesión. Your land and your house belonged to your family and your tribe. La tierra y la casa le pertenecían a la Tu tribu, tribu okay, to your tribe, de la nación. okay? And you, even if you tried to sell it, Y aun si tratabas de venderla, the most you could do is sell it for 6 years, lo más que podías hacer es venderla por 6 años, because on the 7th year, it came back to you, porque en el 7º año se tenía que regresar. okay? Everybody had the same property at the end of 7 years. Y todos terminaban con las mismas propiedades en 7 años.
This was a law in Israel to keep the rich from getting too rich. Esta era una ley en Israel para mantener al rico que se hiciera más rico. No, so they didn't get too rich. Oh, sí, es lo que dije. Is that what you said? Ujú. So the rich did not get too rich, and the poor never Para que el stayed rico poor. no se hiciera más rico y el pobre se hiciera más pobre. Okay, so that didn't happen. Para que eso no sucediera. Okay, everybody got their possessions back. Todos obtenían sus posesiones. So you really couldn't sell that. Así que en realidad no las podían vender. It was maybe renting it out for 6 years, Quizá era nada más como renta por 6 años. and then after that, it was yours again. Y después de eso, tú eras el dueño nuevamente. So that means their possessions, the luxuries they had, Esto quiere decir sus posesiones, sus lujos que ellos tenían. okay, and the things that they had. If they had tons of extra clothes, Si tenían mucha ropa extra, okay, then they would sell all of it, la vendían okay, and bring the money to the apostles, y traían el dinero a los apóstoles and then they would go buy what they needed. y luego iban a comprar sus necesidades. Okay, but the idea here Pero la idea que hay aquí is revolutionary. es revolucionaria. You have to understand, Tienes que entender in these 3,000 people, que entre estas 3,000 personas there were rich, there were poor, there were había middle ricos class, y pobres y de media clase. there were beggars, Había limosneros okay, and there were people who were basically politicians that ran it, governors of the place. One more time. There were the Sanhedrin, the leaders, the Estaban government los sanadrines, líderes, leaders of who? of the nation. De la nación. Okay, everybody was there. Todos estaban allí. And in this group of 3,000 people, Y en este grupo de 3,000 personas they understood one thing. entendían una They sola understood cosa. one thing. ¿Me escucha? Yep. They understood one thing. Yes. Okay. Did you already say that? I Yes. didn't hear it. Okay, I wasn't in the recording, that's why. 'Cause Oh, it cut ellos off. entendían una sola cosa. And that's that under the cross, Y eso era que bajo la cruz we are all equal. todos somos iguales. We're all sinners. Todos somos pecadores. We're all responsible for the death of our Lord. Todos somos responsables de la muerte de nuestro Señor. We're all repentant, Todos nos hemos arrepentido and we're all now believers. y ahora todos somos creyentes. Now, even more than that, they were all Jews. Ahora, más que esto todavía, todos ellos eran judíos. So they already had a connection. Así que ya tenían una conexión. Now, can you imagine that in Mexico or Se pueden Colombia imaginar aquí en México o en Colombia or in the United States? o en Estados Unidos. Can you imagine Se pueden imaginar if thousands of people would come together si miles de personas se juntaran in one group en un solo grupo of all different classes de todo tipo de clases, and in one divine revelation, en una sola revelación, they decided, ellos decidieran how can I let my brother cómo es que pudiera yo permitir que mi hermano live in poverty viva en pobreza when I live in a mansion? cuando yo vivo en una mansión. How can I know ¿Cómo es que yo puedo saber that there's hundreds of people in my church que hay cientos de personas en mi iglesia that are struggling for their rent, que están teniendo problemas para pagar su renta? and I'm worried about how I'm going to pay for my vacation? Y yo estoy nada más preocupado, ¿cómo es que voy a pagar para mis vacaciones? It was a revelation. Era una revelación, But when you devote yourself to the teaching of the Bible,
Pero cuando te dedicas a la enseñanza de la Biblia, on living together with all believers, en vivir juntos con todos, con todo un grupo de creyentes, not in little groups, no en grupos pequeños, but in one big family. sino en una gran familia, When you dedicate yourself to that cuando te dedicas a eso and you take communion together y tomas comunión adjunto and you pray together y oras junto and you hear each other's petitions, y escuchas las peticiones de los demás, their worries, their fears, sus preocupaciones, sus miedos. when you do that together, Cuando haces eso adjuntos, it can't do anything but unite you. no puede hacer nada más que unirte. You grow together. Creces juntos. But you notice what it says. Pero nota lo que dice. They devoted themselves. Ellos se dedicaron a sí mismos. Nobody forced them. Nadie los forzó. Nobody manipulated them. Nadie los manipuló. They decided Ellos decidieron that they were going to devote themselves to these things. que se iban a dedicar a estas cosas. And that was the result. Y ese fue el resultado. That's what we call a revival. Esto es lo que le llamamos revival, Revivimiento, revivamiento. right? Revivamiento, revival. Yes. Okay. That's what the church needs regularly. Eso es lo que la iglesia necesita regularmente. A reminder. Un recordatorio. If you're the pastor of a church, Si eres el pastor de alguna iglesia, this is what you should be praying for. por esto es por lo que debes de estar orando. And this is what you should be helping people to do. Y es lo que debes de estar haciendo de que la gente haga. To learn what the apostles taught. El aprender lo que los apóstoles enseñaron. To do things together. El hacer cosas juntos. As a whole church. Como toda una iglesia. Okay. So that people don't separate into classes and groups. Para que la gente no se divida en grupos. Niveles y clases, como clasismo, no como clases, like enseñanzas. Okay, pero como niveles de clase. Okay. So there needs to be unity. Necesita haber unidad. I mean, that's what Jesus said, right? Es lo que dijo Jesús, que no. This is how people will know you are my disciples. Así es como la gente sabrá que son mis discípulos. That you all love all of each other. Que todos se amen los unos a los otros. Not you just love the people who you like. Nada más, no nada más que amen a la gente que les cae bien, Okay, but you to all love each other. sino que se amen los unos a los otros. And as a pastor, we need to be watching for that. Y como pastores debemos de estar cuidando esto. And as leaders in the church, we should be watching for that. Y como líderes de la iglesia también debemos de estar cuidando esto. Who are the people that are just loving the people they like? ¿Quiénes son aquellas personas que están amando únicamente a los que le caen bien? You know, and get them out of that comfort zone. Y sacarlos de ese lugar donde ellos se están sintiendo confortables. Okay? We need to learn to love Tenemos que aprender a amar, each other, amarnos, because if we can't do that, porque si no podemos hacer esto, there's no way we can love our enemies. no hay forma que podamos amar a nuestros enemigos. ¿Sí o no? If we can't even love ourselves within the church, Si no nos podemos amar entre nosotros dentro de la iglesia, how are we going to love the person that wants to kill our family? ¿cómo podemos amar a aquellos que quieren matar a nuestra familia? Because that's coming. Porque esto está por venir. Maybe not for all of us, Quizá no para todos, but that time is getting more and more every day.
Pero ese tiempo está llegando cada vez más y más. And if we don't learn to love each other, Y si no aprendemos a amarnos, we're going to fail that mission. vamos a fallar en esa misión. So most pastors teach that it begins in your marriage. Most pastors teach. Oh, I lost her. Fue mi señal o tuyos. Dame un thumbs up si escuchas. Arturo. ¿Sí escuchan? Ok. Alicia está con el lado. ¿Y there, babe? Nope. She got froze. Okay. So, vamos a hacer en inglés y español. Darme un poco de paciencia para hacer los dos, okay? Pero if we can't love one another, si nosotros no podemos amar uno a otro, es imposible para amar nuestros enemigos. It's impossible to love our enemies. Most pastors... Yeah, just try and connect back up, babe. It's okay. Okay. All right. Alicia Bye. está cerrado su micrófono. Okay. So, ella está otra vez. There she is. Okay. I got it. Ok, ¿me voy Ok. sin la cámara entonces? No, I can see you. We can see you. Yo no, but that's okay. It'll connect up in a minute. All right. Okay. So, that time is coming Ese tiempo está por venir, when we're going to have to love our enemies cuando vamos a tener que amar a nuestros enemigos, if we want to win them for Christ. si queremos ganarlos para Cristo. If we want to not be hypocrites Si no queremos ser hipócritas and tell them Jesus loves you all y decirles que Dios los ama a todos and died for your sins, y Él murió por sus pecados, but I'm not willing to, pero yo no estoy dispuesto a amarlos. unless we want to be that, we have to learn to love our enemies. A menos que queramos ser así, tenemos que aprender a amar a nuestros. Many pastors, and I think it's a good point, Muchos pastores, y creo que es muy buen punto, it starts with you and your wife or your spouse. empieza contigo y tu esposa o tu esposo. Okay. That's where we learn to love a person that is not us. Ahí es donde nos enseñamos a amar a una persona que no somos nosotros mismos. We get to love somebody else Aprendemos a amar a otra persona like we naturally love ourselves. como naturalmente nos amamos a nosotros. Okay. But we get to learn that to do that for somebody else. Pero tenemos que aprenderlo para hacerlo por otra persona. And then we get to learn to do that with our kids. Y luego, después tenemos que aprender a hacerlo con nuestros propios hijos. Now, we don't love them as much as our wives, No los And amamos husbands. tanto como nuestros cónyuges, okay? Because we're not with them forever, porque no estamos con ellos por siempre. okay? They have their own family and their own spouse. Ellos tienen sus propias familias y sus propios cónyuges. Okay? So I like to say that that's how God teaches us. One more I time. like to say Me gustaría decir that through the kids, que a través de los hijos, that's how God teaches us así es como Dios nos enseña how to love people a amar a las personas that will never give anything back to us. que nunca nos va a dar nada en regreso. Unconditional. Ese es el amor incondicional. Okay. The most we can hope for is they love their kids like we loved them. Lo más que podemos esperar es que ellos amen a sus propios hijos como nosotros los amamos a ellos. Okay. But that's where we learn the unconditional part. Pero ahí es donde aprendemos el amor incondicional, una parte de ello. Yeah. So the wife is where we learn to love somebody like we love ourselves. En la esposa o esposo es donde aprendemos a amar a otra persona aparte de nosotros, Like we love ourselves. así como nos amamos a nosotros, perdón. Okay. The children is how we learn unconditional love. Y los hijos son donde aprendemos el amor incondicional.
Okay. How to love without receiving anything back. el amarlos sin recibir nada. And then through the church, Y luego a través de la iglesia we learn to love those aprendemos a amar a aquellos who are different than us, que son diferentes a nosotros, but we're part of a big family. pero que somos parte de una gran familia. Okay. That's how we get to love people in spite of them. Así es como aprendemos a amar a las personas. What's in spite, That we Robert? people we don't like. A gente que no, que no nos Maybe, caen bien. Okay. That's where we learn that. And then Ahí if es we donde learn that, aprendemos eso. and then if we learn that, Y luego si aprendemos eso, we can learn how to love our enemies. podemos aprender cómo amar a nuestros enemigos. Robert, am I allowed to say something Yeah. that is coming in Spanish, and you can do it in English, okay? Okay. Mi punto de vista nada más es, yo Your point of view is, me pongo a pensar de que si ahorita tenemos enemigos, personas que a lo mejor nos hicieron daño a nosotros o a nuestra familia y no los queremos. Y si estas personas llegan a llegan a aceptar al Señor, son nuestros hermanos, pero nosotros tenemos que amarlos, porque cuando los miremos en el cielo ya como una familia enfrente de Dios, y si los seguimos con el mismo odio hacia ellos por lo que nos hicieron, allá no va a existir nada de eso. Todos nos tenemos que enseñar a amarnos unos a los otros. So what you were Robert, saying, oh, sorry. what I'm saying is that there's a lot of people out there that is our enemies right now because they hurt us. And if Right. we don't learn how to love them, then when we get to heaven and those people, they heard the gospel and they go to heaven too, and we see him over there. And right here, we hate him, but then we see him in heaven. We cannot hate him over there because there's nothing like that in Right. heaven. Yeah, good points. I mean, those are good applications of it, things to remember. You know, Estas son so, buenas aplicaciones para recordar. thank you, babe. Okay, so, hey, Lance, he's on. He's been on for a while. Yeah, I didn't see, I gotta scroll over to see all the people on, because I got quite a few on now. We're at like 9 people on right now, so. Okay, so that's what we see in that early church is that love one for another, okay? We Esto see es lo that, que vemos en esta iglesia, lo que es el amor de los unos a los otros. okay, and there's a lot of churches that use this section, Hay muchas iglesias que usan esta sección. okay? And it says, the Lord added to their number day by day those who are being saved. Y dice que el Señor añadía diario a otras personas que estaban siendo salvas Okay, diariamente. so they attended the temple together. Iban al templo juntos. In verse 46 is one of my second favorite verse. El versículo 46 es el segundo de mis favoritos. It says, day by day, Dice, día a día, they attended temple together in their homes, atendían al templo juntos en sus casas, breaking in their bread homes, in their tomando- homes, partiendo el pan, in sus casas, and they received their food with glad and generous hearts. My y favorite part. recibían su comida con corazones alegres y My favorite. generosos. Esa es mi parte favorita. Can you imagine that? ¿Se In a pueden church of imaginar eso 3,000 people, en una iglesia con 3,000 personas, of which probably 100 lived in Jerusalem, de la que probablemente 100 de ellas vivían ahí en Jerusalén? because we know from history Porque sabemos a través de la historia that Israel was probably at the time about 30,000 people. que Jerusalem. Israel en ese Jerusalem, entonces sorry. tendría, Jerusalem, What? sorry, que Jerusalén tenía en ese entonces 30,000 personas that lived there. que vivían allí. But during these festivals, Pero durante estos festivales, the city was close to 1 million people la ciudad más o menos llegaba al 1,000,000 from all over the world. de las personas que venían de todo el mundo.
Okay. And those people were there in the city Y estas personas que estaban ahí en la ciudad and they were staying in the homes of other believers. se quedaban en casas de otros creyentes. And they went into the temple. Y entraban al templo, Okay. They attended the temple, the one in Jerusalem. atendían en el templo, el de Jerusalén. Now, this is important to note Ahora, esto es importante de saber, because we're going to see this through the book of Acts. porque vamos a ver esto a través del libro de los Hechos. They were still offering sacrifices. Ellos seguían ofreciendo sacrificios. They were in the temple. Estaban en el templo. Peter and James even told Paul, Pedro y Santiago aún le dijo a Pablo, go to the temple ve al templo and make the offering for this other person. y haz la ofrenda para esta otra persona. Pay his tithe Paga su diezmo and do his offering. y haz su ofrenda. Okay. And that meant sacrifices. Esto significaba sacrificios. They didn't think that now that Jesus is resurrected, Ellos no pensaban que ahora que ya Jesús había sido resucitado, that they didn't need to sacrifice anymore. que no necesitaban, que ya no necesitaban seguir sacrificando. And that's where our culture is very different from theirs. Y ahí es donde nuestra cultura es mucho, muy diferente a la de ellos. These were Jews. Estos eran judíos. Part of their life was the sacrifices. Parte de su vida eran sus sacrificios. But now they understood what it represented. Pero ahora ya entendían lo que ellos representaban. They would gather on Saturday in the synagogue Se juntaban el sábado en la sinagoga with all the other Jews, con todos los otros judíos, listening to the Pharisees escuchando a los fariseos and the Sadducees y los saduceos and the scribes y los escribas and the Sanhedrin, y los sanadrines teaching the law in the temple. Que estaban enseñando la ley en el templo. And for the first 30 years of the church, Y por los primeros 30 años de la iglesia, the church was considered just one sect of Judaism. la iglesia era considerada como una secta of the what? Of Judaism. Del judaísmo. Okay. It wasn't until about 30 years later that they separated. No fue hasta como 30 años después que ellos se separaron And they stopped going into the synagogues. y pararon de ir a las sinagogas. Okay. So what that tells me, Lo que esto me dice, and this is something that I kind of learned in ministering with Catholics, y esto es algo que yo aprendí al ministrar con los católicos. okay, in the 11 years that we've been here in Mexico, or 17 years we've been ministering here, En los 17 años que hemos estado ministrando aquí a los católicos, it's not necessary for them to just stop everything. no es they become necesario believers. que ellos nada más paren to stop what? To stop everything Que paren todo when they become believers. cuando se hacen creyentes. And I know that's going to raise a lot of controversy with a lot of you guys. Y yo sé que esto va a levantar mucha controversia entre ustedes Okay. conmigo. Okay, but I still got to say it because this is what I hear the word teaching. Pero como quiera que sea, tengo que decirlo porque es lo que escuché en la enseñanza. You and I both know Ustedes y yo sabemos many Catholics que muchos católicos believe in Christ, creen en Cristo, they believe in salvation, creen en la salvación, they're just taught wrong únicamente es que les han enseñado mal on how to walk with Christ. en cómo andar con Cristo. They think they have to do good works Ellos piensan que tienen que hacer buenas obras to complete what they began at their first communion. para completar lo que ellos empezaron desde su primera comunión. That's the official doctrine in the Catholic Church. Esta es la doctrina oficial en la Iglesia Católica. First communion is the entrance into the community of God. La primera comunión es la entrada a la comunidad
con Dios. And they're taught that to keep that communion with God, Y enseñan que para mantener esa comunión con Dios, you have to practice these graces. tienes que practicar estas gracias. Okay? The Mass, all the other 7 sacraments, right? Las misas y todos los otros 7 sacramentos. Okay? Sí. These are the works you have to do. Estas To son las obras maintain que the tienes que communion. hacer para mantener, to That maintain what? communion. Esa comunión. Okay? So that you will be saved Para que seas salvo one day. un día. Now that's very similar to what the Jews taught. Esto es muy similar a lo que los judíos enseñaban. And there's a lot of things we can learn about ministering to Catholics Y hay mucho de lo que podemos aprender en cómo ministrar a los católicos, by studying the Jews estudiando a los judíos. and how Peter and the apostles Y cómo es que Pedro y los apóstoles ministered to them. los ministraron a ellos. Okay? Now, they emphasized Ahora ellos enfatizaban the thing that was essential, las cosas que eran esenciales. right? What was the one key difference between a Jew and a believer in the early church? ¿Cuál era la cosa clave que diferenciaba entre un judío and a believer, Robert? Into a Jew and a believer in the early Sí. church. Entre un judío y un creyente en la iglesia primitiva. Okay, I want you to write it on here. Here's your participation. Write it on a piece of paper. Okay. Quiero que lo escriban en un pedazo de papel. Or for you guys here, write it on your chat. Okay, before it goes online. Para los que están en línea, escríbanlo en el chat. This is going to count for your participation. Esto va a contar su participación. Okay, and while you're doing that, I'm going to explain to everybody else who's not online right now. Y mientras están haciendo eso, voy a explicarlo a los que no están en línea. Okay, I'll do it in Spanish myself. Babe, Repeat okay? it. Repeat it. I'll do it in Spanish again. by myself. Don't worry. Okay. No, repeat what they're going to do again. Okay. The question. Just the question is just what was the difference between a Jew and ¿Cuál the era la early church? diferencia entre un judío y la iglesia primitiva? Okay. The one key difference. Una clave Diferencia clave. de Okay. diferencia. So, for the rest of you, por el resto de ustedes son estudiantes y toman la clase en español, después la clase en vivo, ok, dar un espacio para Alicia para tomar un poco agua, su garganta está muy mal, pero, y escribe en participación 2, ese es abajo los clases 2, semana 2, parte 1B, abajo este es solamente personas si escuchar esta clase después de clase en vivo. Por ustedes en vivo ahorita, escribe tu comentario aquí en el chat. Abajo dice chat y escríbelo tu respuesta, ¿ok? Pero por los demás, escribe en muro, entrar durante la semana y escribe tu parte, ese cuenta por tu participación. Y dar como 1 o 2 minutos, ¿ok? Escríbelo. Are you going to take over on the last 20 minutes, Robert? Are you kind of dying out? No, I'm fine. I can keep on going. It's No, I was just, just explaining that while they're doing that because the only All people right. I got to worry about is the ones that are speaking Spanish. okay, sounds good. So the ones who are doing, nobody's taking an English for credit. So All right. for you in English, I was just telling them how to do their participation points. Okay. All right. So, Are you there, Robert? okay. Yeah, I see his Arturo. Qué bueno. Y Pedro, Martín, escribe algo, okay? Cada persona escribe algo. What do you think? Mando, ¿qué piensas? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia entre los judíos y la iglesia de hoy día. Nada que ver. Hay un gran
gran diferencia entre ellos, entre Pedro y los otros judeos no creyentes. ¿Qué fue ese? La gran diferencia, un punto doctrinal. Las personas no son cristianos, pero son judeos. Y los judeos son cristianos. Pero esa gran diferencia. Por ejemplo, imagina un judeo y un mesiánico judeo. ¿Cuál es la diferencia? Escríbelo. Ok, Isabel. Qué bueno, buena respuesta. Isabel dice, uno de los principales era que los judíos no creen que Jesús es el Mesías. Y Arturo, una diferencia muy marcada es que eran los judíos, Jesús no era Dios y para los cristianos sí lo era. Ok. Puedo Buen punto, enviarlo, Arturo. hermano. Ay, Diferencia que puede observar entre los judíos y la iglesia primitiva, además de que ambos eran judíos. En este caso, dado el sermón del apóstol Pedro en el día de Pentecostés fue una correcta interpretación de la profecía de Joel, también la predisposición a recibir la instrucción que las venía de manera sobrenatural, extraordinaria para aplicar en su vida espiritual. Wow, muy profundo. Qué bueno, Martín. Está bien. Y los judíos no aceptan la resurrección de Cristo, eso es Yasmín. Qué bueno, ese es buen punto. Sí. ¿Y qué otro? Pedro, no ve usted. no puedo enviarlo, hermano. ¿No? No, ya lo escribí, pero dice enviar a todos y lo envío y no se va. Ah, ok. Y Pedro. Si lee ese. Sí, sí lo leo. Ok, abajo ese escribí, aténtalo. Y solo escribí y puse enter, return. Solo contesta con una palabra para saber cómo hacerlo. Escribí como hola. Y dice hola y entra. No, ¿No? Ok. Está bien. Ok, so por Pedro, yo solo expliqué Pedro. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué piensa Pedro? Explíquela. que bueno, que ya para ese tiempo ya la iglesia estaba llena del Espíritu Santo y los judíos pues los no, ah, que no aceptaron a Jesús no tenían el Espíritu Santo. Ok. Ok. So el Espíritu Santo es la gran diferencia entre ellos. Es los no creyentes no tienen el Espíritu Santo y los creyentes sí tienen. Ok. Doctrinalmente es la cosa que me busca, pero sí, es un buen punto también. Ellos no tienen el Espíritu Santo porque ninguna persona puede confesar a Jesús es Dios, excepto por el Espíritu Santo. So, Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. So, eso queda bien. Okay, so what we're looking for, and everybody, they kind of hit on it with the parts. Like Isabel kind of nailed it probably better than anybody. That's principales era que los judeos no creen que Jesús es el Mesías. In every other area, En todas las otras áreas, the Jews acted almost identical to the early church. los judíos actuaron casi idénticamente a que la iglesia primitiva. Now that's something we can learn from. Y esto es algo de lo que nosotros podemos aprender. So between Protestants and Catholics, what would you say is the biggest difference? Not doctrine taught in the Catholic Church, but between Protestants and Catholics on the street, what is the main difference? Ahora, entre católicos y protestantes, ¿qué piensan ustedes que es la gran diferencia sin meternos a las cosas doctrinales? Do you want them to answer you? Yeah. ¿Alguien que quiera responder? Pedro, you got it. I got his message. Que la iglesia estaba llena del Espíritu Santo y los judíos no. Ok.
Sí, solo sale tarde, Pedro, pero sí sale. Sí llegó. Sí, llegó tarde, pero llegó. Como Hando. Sí, llegó, pero tarde. Pero llegó. Qué bueno. Okay. So, you guys want to write that on there? What do you ¿Quieren think? escribirlo allí? ¿Qué es lo que Otra vez. ustedes piensan que es la diferencia entre un católico y un protestante? Si puede hablar sobre una cosa esencial, una cosa más importante, ¿cuál es la diferencia entre cristianos y los católicos? ¿Verdad? Pienso que sí. Las iglesias no enfatizan los hombres tanto. Es la cosa que quiero leer y escuchar. Ok. Sí, las escrituras son las obras, ok. Nuevo nacimiento, es un buen punto, Arturo. El nuevo nacimiento. En mi experiencia, quiero amar a un solo Dios sobre todas las cosas, ¿ok? Isabel y Nuevo Nacimiento, Arturo, ¿ok? En mi experiencia, porque yo soy de afuera de México, también yo salí, I came from outside of Mexico, Yo vine de fuera de México, so I have kind of an objective view of this. así que tengo como un punto de vista objetivo, Because I didn't come from Catholicism. porque yo no vengo del catolicismo. I didn't see the damage that it might have done to some of you that I've heard. No puedo ver el daño que hayan hecho algunos de ustedes. Okay. I've heard a lot of stories Yo he escuchado muchas historias about how mad Christians were sobre qué tan enojados están los cristianos when they finally understood the truth cuando finalmente ellos entendieron la verdad, and they felt like they've been lied to for all these years. como que se sintieron que les habían mentido todos estos años, Like somebody's been keeping this from me for all this time. como que alguien les estaba escondiendo esto por todo este tiempo. And I could imagine that. Y yo me puedo imaginar algo así. In a sense, I felt the same way, but about Christianity. De cierta forma yo me sentí algo así, pero sobre el cristianismo. Because my first experience with Christianity Porque mi primera experiencia con el cristianismo was a bad representation of it. fue una mal representación de él. And if I had been shown correct Christianity from the beginning, Y si me hubieran enseñado el cristianismo correcto desde el principio, my life would have been very different. mi vida hubiera sido muy diferente. I probably wouldn't have spent 13 years in prison Probablemente no hubiera pasado 13 años en prisión and wasted half of my life y haber perdido más de medio de mi vida trying to find the truth. tratando de buscar la verdad. Okay. So I can imagine how somebody coming out of Catholicism must feel. Me puedo imaginar cómo es que una persona que sale del catolicismo, Okay. But I'm reading the comments here. pero estoy leyendo los comentarios aquí. Okay. And one of them says Uno it's de the ellos emphasis dice on works. que el énfasis está en las obras. Okay. One of the students here said the same thing. This Uno is de los- overemphasis on works. Uno de los estudiantes aquí también dijo lo mismo. And my question to him is the same one I have for you guys. Y mi pregunta para él es la misma que tengo para ustedes. We shouldn't emphasize works, No debemos de enfatizar las obras. or is it just about the motivation? One more time. Or is it just about the motivation?
O nada más se trata de la motivación. Okay? If you're doing good works Si estás haciendo buenas obras to try and maintain your salvation, para tratar de mantener tu salvación, now that's officially Catholic doctrine, que esta es la doctrina oficial del catolicismo, okay? Is you enter into the community at communion es que tú entras a la comunidad de la comunión and then works are what maintain you in that y las obras es lo que te mantienen en esto and they sanctify you y te santifican until you are justified, hasta que eres justificado. okay? Now, Protestants, we put justification on the front. Ahora, los protestantes, nosotros ponemos la justificación al principio. Okay? We believe we're justified first, Nosotros creemos que somos justificados primero and then you're sanctified, y luego santificados and then you're glorified. y luego glorificados. Now, let me tell you what happened some years ago. Déjenme decirles lo que sucedió algunos años atrás. For 3 months, Por 3 meses, the Lutherans, los luteranos, the leaders of the Lutheran Church worldwide, los líderes de la iglesia luterana alrededor de todo el mundo, they got together with the Pope and the bishops, se juntaron con el Papa y los cardinales, cardenales. and they talked about what we had in common. Y hablaron sobre lo que teníamos en común. And you know what they said at the end? ¿Y saben qué es lo que dijeron al final? We agree on more than we thought. Que estaban de acuerdo en más de lo que nosotros pensábamos. The main difference was semantics. La diferencia principal eran únicamente semáticas. Semánticas. Sí. Semática. Semánticas. Sí, semánticas. Semánticas. It's arguing over words. El estar nada más argumentando sobre palabras. What we call justification, Lo que nosotros le llamamos justificación, they call entering into the community. ellos le llaman entrar a la comunidad, a la comunión. Community or commune? The community, A la comunidad, or perdón. the communion with the saints, or the communion O with la God. comunión con los santos. Okay, and they believe that you get the Holy Spirit, Y ellos creen que sí obtienes el Espíritu Santo, who guides you through your life. que es el que te guía a través de tu vida. Okay, they believe in that. Ellos creen en eso. Now they don't call it baptism of the Holy Spirit, Ahora, ellos no le llaman bautismo del Espíritu Santo, but there's Protestant churches that don't call it that either. pero hay iglesias protestantes que tampoco le llaman así. They call it unction of the Holy Spirit, Le llaman unción del Espíritu Santo, right? ¿sí? Okay. So are they not saved either if we think Catholics aren't saved? Estos tampoco son salvos si nosotros pensamos que los católicos no son salvos por eso. And I'm not saying that all Catholics are saved. Y no estoy diciendo que todos los católicos son salvos. In the first communion, En la primera comunión they learn one thing. aprenden una cosa. And my wife knows it because she taught catechism. Mi esposa lo sabe porque ella enseñó el The catecismo, gospel. que es el evangelio, lo que se enseña. That's it. Es todo. And if they publicly confess that, Y si ellos públicamente lo confiesan, they begin to partake with Christ. empiezan a participar con Dios, con Jesús, Okay? Through the communion and through the misa and through the the sacraments. A través de comunión, a través, we're getting short on time, so we got to go fast, babe. A ya. través de comunión, a través de la santificación, okay? Los sacramentos. Okay? So, but in the end, what we Pero- call glorification, Pero al final lo que nosotros le llamamos glorificación, they call justification ellos le llaman justificación and glorification together. y glorificación juntos. That's the difference. Esta es la diferencia. So I would argue there's only one crucial difference. Así que yo argumentaría que hay únicamente un Diferencia argumento crucial, crucial, okay, is that the finished work of the cross. que es el trabajo terminado en la cruz.
That's it. Es todo. Okay? So if we focus on that, Si nosotros nos enfocamos en eso, it's just like the Jews. es igual a los judíos. All the apostles focused on was one thing: Todo lo que los apóstoles se enfocaban era en una sola cosa. Jesus and what he did at the cross. Jesús y lo que hizo en la cruz. If he paid for our sins, Si Él pagó por nuestros pecados, what are the implications? ¿cuáles son las implicaciones? And let them learn it. Y déjalos que ellos aprendan. If we teach them about the cross Si les enseñamos sobre la cruz and forget about the authority of the Pope, y que se olviden de la autoridad del Papa, forget about the idolatry, que se olviden de la idolatría, okay? If we forget about those things for now, si nos olvidamos de eso por ahorita, if we just focus on that, si nada más nos enfocamos en the eso, cross, la cruz, help them understand God's grace ayudarlos a entender la gracia de Dios and how complete it is. y qué tan completa es. Because half of the church believes, Porque la mayoría, half, half, mitad de la la mitad iglesia, de la iglesia cree that if you don't have good works, que si no tienes buenas obras you either not saved o no eres salvo or o you never were saved nunca fuiste salvo or you won't be saved. o no serás salvo. We emphasize works as much as they do, whether you realize it or not. Nosotros también enfatizamos mucho las obras, aunque lo digamos o no. Okay? We emphasize mediators praying for us. Enfatizamos mucho los mediadores en las oraciones. Okay? The only difference is they might be praying to ones that are dead. La única diferencia es de que They're ellos la asking están for poniendo, intercession. They're están asking for pidiendo- intercession for the ones that are dead. están pidiendo intercesión para los que están muertos And we're asking for intercession from the living ones. y nosotros estamos pidiendo intercesión por los que están vivos. So I want you to think about this week. Así que quiero que piensen en esta semana. One of the key to evangelizing in Mexico and Latin America Una de las claves para evangelizar aquí en México o en Latinoamérica is how to minister to Catholics. es cómo ministrar a los católicos, It's 75% of Mexico. que es el 75% de aquí de México. So if we're going to be effective here, Si vamos a ser efectivos aquí, we need to figure out how to do that. tenemos que figurar cómo vamos a hacer esto. We can learn a lot from how the apostles ministered to the Jews. Podemos Aprende mucho. aprender mucho de los apóstoles, On how they ministered to the Jews. de cómo es que ellos ministraron a los judíos. They didn't isolate from them. Ellos no se aislaron de ellos, They didn't even separate from them. ni siquiera se separaron de ellos. They were still part of their life, Ellos seguían siendo parte de su vida, but they kept emphasizing the one thing. pero ellos se mantuvieron enfatizando una cosa. Jesus Jesús is the Messiah you've been waiting for. es el Mesías que habían estado esperando. And we can emphasize the same thing with Catholics. Y nosotros podemos enfatizar lo mismo con los católicos. The grace La that you gracia want, que quieres it's already there to ask for. ya está allí, nada más debes de pedirla. It's there and it's been given already. Está allí y ya ha sido dada. Okay? And that's where we're going to end the class for I today. thought that we were going to stay till 9:30, no? No, Because it was no, we're getting just doing late. it for 2 hours today to check. Okay. And then we'll do the vote. Va a ser la siguiente semana en WhatsApp y ver a entrar tu decisión. ¿Qué prefiere? Yo solamente en español para más información, pero muy mal español, pero con una traducción de ella para explique más profundo las cosas. So durante la semana, during the week, you guys vote. Just if you're in the class, send heads up in WhatsApp and make sure you just post in there what you think. Whether you want to do this with the translator in English, and it means
si nosotros sigue con traductores, necesito extender la clase como 30 minutos más. ¿Ok? Porque si no cobre mucho material cuando es traducido. ¿Ok? So, puede ser 7 hasta 9:30 o puede ser como yo solamente en español por 7, 9. ¿Ok? So, entrar en WhatsApp y pone tu posición y qué piense y nos Hagan vemos sus la siguiente votos. semana. ¿Qué pasó? Ok. Hagan sus votos. Sí, hagan Que tus voten. votos, ¿sí? Ujú. Y voten por mí, ¿no?